Hola, ¿cómo están? Hoy sábado nos toca compartir Mateo capítulo 14, desde el versículo 1 hasta el 21. Así que le invito a que podamos tener un tiempo de oración para luego estar compartiendo qué es lo que tenemos aquí en el día de hoy. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias porque tú pones ella, Señor, frente a nosotros para poder estudiarla, Señor, y bajo la dirección tuya, Señor, de tu Espíritu Santo, podemos también entenderla, Señor, y podemos también aplicarla. Así que te agradecemos el que tú la pongas ahí, Señor, y la tengas a nuestra disposición. Y por supuesto pedimos en esta hora, Señor, tu bendición para nosotros, Señor, tu guía. Ayúdanos, Señor, para entenderla correctamente y también para poder aprender hoy lo que tú tienes para nosotros, Señor. Y de esa manera poder tener una vida que sea agradable ante ti, Señor. Dejamos nuestra vida, Señor, dejamos lo que somos delante tuyo, para que tú puedas transformarnos, Señor, y puedas llevarnos conforme a lo que tú esperas que seamos, Señor. Así que te pedimos, Señor, en esta hora tu dirección y te agradecemos lo que haces y lo que siempre pones para nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, estos 21 versículos son un poco largos para leerlos todos. Si es que usted ya lo leyó, me imagino, no lo sé, sabrá que está más o menos como dividido en dos partes. La primera parte del capítulo 14 cuenta un poco la historia de la muerte de Juan el Bautista y a continuación habla de la alimentación de los 5.000, que es este milagro que hace el Señor Jesús a partir de unos pocos panes y unos pocos peces, multiplicar el alimento para poder alimentar a una multitud de personas que le seguían. Entonces, vamos a enfocarnos en una sola cosa y para llegar ahí vamos a dar lectura desde el versículo 1 en adelante, en honor al tiempo. Y dice entonces que en aquel tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto, y apartado, cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Bueno, vamos a dejar hasta ahí la lectura. Como les decía, de ahí en adelante se ve lo que ya había contado, ¿no es cierto?, de que se multiplica lo poquito y nada de comida que había y alcanza y sobra incluso para alimentar a todo el resto de las personas. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? Quizás podríamos pensar que vamos a enfocarnos en Juan el Bautista, lo cual sería una muy bonita enseñanza, pero no. Porque, por ejemplo, de Juan podríamos hablar de cómo él, un hombre íntegro ante los ojos de Dios, cuestionaba públicamente la autoridad del rey, que era Herodes, diciéndole que él estaba pecando, que estaba mal delante de los ojos de Dios porque había tomado por mujer a su cuñada, la mujer de su hermano. Y por esa razón él estaba preso, ¿no es cierto? Y esta mujer Herodías estaba, al igual que Herodes, molesto con Juan el Bautista porque hacían público ese hecho que estaba mal delante de Dios. Juan el Bautista se mantuvo firme y eso finalmente le costó la muerte. Entonces podríamos enfocarnos por ahí, pero no lo vamos a hacer. Quizá otra cosa que podría usted haber meditado en su casa, que está perfecto, a lo mejor este contraste que se produce entre el banquete que la Biblia nos muestra que participó Herodes versus el que vamos a ver a continuación que el Señor tiene. Me explico. Por ejemplo, en Herodes podemos ver una fiesta movida probablemente por las mejores carnes, las mejores todo en el banquete. Sin embargo,
eso no lo llevaba a nada. El Señor, a partir de un muy poco, lleva una alimentación mucho más satisfactoria, mucho más espectacular, pero no nos vamos a enfocar en eso, como ya les decía. Otro aspecto que quizás pueda usted haber visto en su casa tenga que ver con lo que motiva todo esto. En la fiesta de Herodes, motivada por el odio, por la molestia de lo que Juan el Bautista estaba haciendo, que estaba bien delante del Señor, pero mal delante de las autoridades, que eran los cuestionados, en contraste con lo que el Señor estaba haciendo, que leímos aquí que Él vio y tuvo compasión de la gente. El odio de Herodes versus la compasión del Señor Jesús. Bueno, tampoco vamos a hablar de eso. Pero tenemos aquí cómo terminan estas fiestas. La fiesta de Herodes termina con la muerte de Juan el Bautista, mientras que este banquete, entre comillas, improvisado que tiene el Señor Jesús, termina con la vida de las personas, porque estas personas le seguían con un fin, con el poder encontrar sanidad para sus vidas, para su cuerpo, poder escuchar ese mensaje. Uno termina con muerte, el otro termina suministrando vida, pero tampoco vamos a hablar de eso. ¿De qué vamos a hablar entonces, después de toda esta introducción? Bueno, si ya nos familiarizamos con la historia, nos vamos a enfocar entonces en el versículo clave del día, que es el que vamos a estar viendo, y tiene que ver con el versículo 13 y 14. Ahí vamos a poner el ojo hoy día, lo vamos a leer de nuevo, y dice: oyéndolo Jesús, que habían dado muerte a Juan el Bautista, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Se fue lo más lejos posible. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Es decir, desde distintos puntos supieron que Jesús se había apartado, estaba lejos, y comenzaron a seguirlo. Intentaron llegar a donde él estaba. Dice luego el versículo 14: y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y ahí es donde vamos a poner el punto hoy día. ¿En qué consiste o de qué se trata este tema de la compasión? Podríamos pensar, si miramos solamente este versículo, que la compasión puede tener que ver con la enfermedad de las personas, porque lo que dice acá el versículo 14 es que Él los vio, que tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. Entonces podríamos pensar que eso es tener compasión, o es lo que tuvo aquí Cristo en ese momento. La persona de Jesús vio a los enfermos que estaban ahí, probablemente sufriendo. Sabemos que la mayoría de las enfermedades son dolorosas, a los huesos, a los músculos, a la cabeza, donde sea, provocan dolor. Y quizás eso fue lo que los movió a tener compasión, porque dice acá que los sana. Pero hay un motivo mucho más de fondo, que tampoco es lo que sigue a continuación, que es que posterior a todo esto que ocurre, ¿no es cierto?, cuando ya es tarde y la gente se tiene que volver a sus casas, a lo mejor podríamos pensar que eso es lo que es tener compasión, de que Él los haya visto, que tenían hambre, que estaban cansados, que habían caminado un montón para llegar donde Él estaba. Y en parte sí, también en parte la sanidad, pero el fondo del asunto tampoco es ese. El fondo de la compasión tampoco está ahí. Mire, si me acompaña a Marcos, donde se relata esta misma historia, en Marcos capítulo 6, cuentan esto mismo, también relatan la muerte de Juan, y dice acá que bien, versículo 31, dice que Jesús ya se había apartado, estaba invitando a sus discípulos también a descansar en este lugar, que la gente lo reconoció y fueron tras él, versículo 33. Y dice el versículo 34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El énfasis que vemos aquí en Mateo es distinto al que se le da en Marcos, porque en Mateo el énfasis lo está poniendo, como ya vimos, sobre las enfermedades, como ya vimos sobre la necesidad física del hambre, del cansancio que las personas tenían. Marcos está dando aquí un detalle que hoy día nos vamos a enfocar un poquito más. Sé que el devocional estaba en Mateo y no en Marcos, pero como estamos hablando de la compasión, este es el principal motivo. Y es que eran estas personas como ovejas sin un pastor. Es decir, caminaban a lo que saliera. Podía venir un depredador, podía venir un barranco, y la oveja por sí sola no era capaz de darse cuenta del peligro, de ninguna cosa,
vivía libremente a lo que sucediera. Y es lo que el Señor ve tras estas personas. Entonces, ve su necesidad, ve su enfermedad, correcto, ve su necesidad de tener hambre, de tener necesidad, de estar pasando por dificultades, también las ve y también tiene compasión de ella y suple esas necesidades. Pero lo más fuerte aquí tiene que ver con lo que acabamos de leer, que eran como ovejas sin pastor, estaban errantes por la vida. ¿Y qué es lo que él hace? Les enseña. Y por esa razón es que llegamos ahí en Mateo, a que finalmente se termina haciendo tarde, se pone el sol, la gente, bueno, es hora de que vuelva a sus casas, ¿qué hacemos? Y viene este milagro de la multiplicación y la alimentación a los 5.000. Pero es por eso, porque en ese lapso de tiempo el Señor no solo estuvo sanando, no estuvo todo el resto del día multiplicando los panes, multiplicando los peces hasta que se puso el sol. Tampoco es eso. Lo que ocurre acá es que el Señor, viendo a esta gente que estaba perdida, como ovejas sin un pastor, necesitando algo pero no encontrando nada, comienza a dedicarles ese tiempo, de enseñarles, de escuchar quizás sus aflicciones, de tener respuesta para sus inquietudes, para sus preguntas, y estuvo ahí, compartiendo con la gente, entendiendo que estas personas estaban ahí con una necesidad mucho más de fondo que una enfermedad, mucho más de fondo que el hambre de haber caminado todo el día, y dedica ese tiempo. ¿Por qué el Señor Jesús se apartó? Bueno, probablemente a él también le afectó lo que había sucedido con Juan. Quizás también Herodes, movido a que Juan el Bautista, comillas, había resucitado, que es lo que él pensó en ese momento, y que estaba en el cuerpo de Jesús, ¿cierto? Que se había encarnado en la persona de Cristo, Juan el Bautista, a lo mejor hubiera querido ir a darle muerte, y el Señor Jesús sabía que todo eso no estaba en el tiempo, y no lo dice ni Marcos ni Mateo, pero él se aparta probablemente buscando al Señor, buscando que se cumpla la voluntad de Dios, buscando que se cumplan los tiempos del Señor, teniendo comunión con Él, quizás como yo decía antes, afectado por la noticia de Juan el Bautista, pero afectado o no afectado, cansado o no cansado, en cualquier contexto, siempre estuvo en Él esta compasión por las personas, que no solamente está porque lo acabamos de leer aquí, que Él las vio y tuvo compasión de ellas, sino que estuvo presente siempre, siempre buscando cumplir con el propósito por el que Él había venido, que era dar la salvación a las personas, venir a ser ese medio, ese camino, para que las personas pudiéramos llegar al Señor. Entonces, ¿con qué quiero quedarme ya para terminar? Primero, recordarles que el Señor siempre ha tenido compasión de su creación, y muchas veces pensamos que quizás Dios tiene cosas tan importantes que se olvida de nuestras enfermedades, se olvida de nuestras necesidades laborales, de suplir vestido, comida, etc. Y no es así. El Señor tiene compasión de nosotros y también se preocupa de esos detalles. Pero lo más importante es que Él se preocupa de nuestra vida espiritual, de que no andemos como ovejas perdidas. Por lo tanto, si buscamos del Señor, vamos a obtener la respuesta y vamos a obtener la guía que estas ovejas perdidas necesitamos para poder encontrar el camino correcto y guardarnos de todo el mal. Por lo tanto, le invito a estar buscando al Señor. Él es nuestro buen pastor y en Él vamos a encontrar el camino adecuado para nuestro caminar. Así que eso, hermano, que el Señor le bendiga.